Turismo rural nos acercamos a la localidad zaragozana de Nonaspe, un pueblo de pasado ferroviario, hoy dedicado al cultivo de la fruta de hueso. Su ermita, Nuestra Señora de las Dos Aguas, o su museo etnológico son algunos de sus atractivos turísticos. También curiosa, su casa rural, ubicada en una antigua prisión. En la comarca del Bajo Aragón, colindando con Tarragona, Nonaspe se extiende a lo largo de un cerro mostrando sus casas y edificios históricos, como su antiguo castillo, hoy ayuntamiento de la localidad, apoyado sobre estos pilares para evitar su derrumbe. Un pueblo de amplio patrimonio a orilla de los ríos Matarraña y Algás. La historia de Nonaspe nos llega a través de su museo etnológico, un conjunto de edificios conectados entre sí con un total de 600 metros cuadrados y 30 salas. Entre ellas algunas dedicadas a los trabajos del campo, la pesca, carpintería, forja, vino, aceite o esta sobre la antigua escuela del pueblo. Es un espacio que lo hemos dividido en dos partes. La escuela franquista, que es la que nos tocó a muchos asistir, y luego la escuela de nuestros abuelos, la escuela republicana, que de alguna manera con las dos escuelas lo que se intenta es buscar un equilibrio en el discurso expositivo. Otro espacio muy importante es la minería, porque durante todo el siglo XX la mayoría de los hombres de Nonaspe se desplazaron a las minas de lignito de la cuenca de Mequinenza, y en algunas épocas llegaron a trabajar hasta 300 hombres en las minas. El museo también dedica uno de sus espacios al que fue el principal motor económico del pueblo hasta el siglo XX, el ferrocarril. El ferrocarril llegó a Nonaspe en el año 1893 y estaba dentro de lo que era la línea de los directos, que era la autopista que iba a comunicar Barcelona con Madrid. Entonces, claro, el ferrocarril significó que la gente que vivía en un pueblo aislado muy lejos de las ciudades se pudiese desplazar con cierta rapidez a las ciudades a trabajar y luego todas las mercancías se pudiesen también llevar a las grandes ciudades. Por lo que desde el punto de vista económico y humano pues significó un gran adelanto. También cuenta con un espacio dedicado a la guerra civil, esta antigua bodega utilizada como refugio antiaéreo durante los bombardeos. Debido a sus características de estar debajo de una roca de más de 1 metro de espesor, era prácticamente imposible que las consecuencias de un posible bombardeo afectase a los vecinos que estaban aquí refugiados. Nonaspe cuenta con una imponente iglesia gótica en su plaza principal. Sin embargo, su templo religioso más conocido se encuentra a las afueras del pueblo. Se trata de la ermita de Nuestra Señora de las Dos Aguas, de estilo barroco y construida en el siglo XVIII. Un receptáculo diseñado para albergar en su retablo esta estatua de la Virgen con una singular leyenda. Fue hallada en una cueva cercana, donde se cree que fue escondida muchos siglos atrás para protegerla de los saqueos de los moriscos. El sitio que se encontró se llevó a la iglesia, y a la iglesia todas las noches se escapaba, desaparecía y se iba al sitio de origen. Y al final, después de unas cuantas veces, a un pastor le dijo que tirase una piedra desde el sitio de origen, cayó donde estamos ahora y allí se puso la primera capilla y por eso se llamó la Virgen de Dos Aguas, porque estamos entre los dos ríos, entre el Algás y el Matarraña. En Nonaspe hay también una antigua prisión, hoy reconvertida en casa rural. Se construyó en el siglo XVII y cuenta con dos espacios diferenciados, uno superior, en el que los reos tenían libertad de movimiento, y otro inferior, reservado para los castigos más severos. Nos encontramos en el calabozo, en la parte más claustrofóbica y más cerrada, donde estarían los reos más peligrosos y cuyo acceso era solo por el pozo, ¿no? Por el ventano. La escalera por donde ningún aquello es algo posterior que se hace para que los visitantes que estén aquí puedan ver este espacio donde no había ni luz, ni agua, ni aire, no había mucha humedad, o sea, un sitio realmente terrible. Y bueno, aquí sabemos que esta prisión, el último preso que hubo encerrado, fue un señor que tuvo la osadía de atreverse a robarle 2 cestos de uva
a uno de los potentados en aquella época, en 1861. Estuvo encerrado aquí durante 2 semanas. Hoy los pisos superiores de esta estructura se han acondicionado para recibir visitantes, sin perder, eso sí, los barrotes de hierro como elemento identificativo. Si esta prisión estaba diseñada para estancias más o menos cortas, el edificio que visitamos ahora lo fue para el descanso eterno. En la vecina localidad de Favara se alza este mausoleo romano del siglo II. Está hecho de piedras de arenisca unidas por grapas de hierro y todavía conserva adornos florales en su parte trasera, así como los relieves de sus columnas y capiteles. Es uno de los mejor conservados de la península ibérica, a pesar de haber servido antaño de almacén de paja y de haber estado en contacto continuo con el ganado. No fue hasta 1874 cuando varios estudiosos lo pusieron en valor. Durante décadas se sabía que esto era un templo funerario y bueno, sabíamos por el tímpano de la fachada que estaba dedicado a Luciano Dioniso, pero nunca se había encontrado lo que era la tumba de la persona enterrada aquí. En los años 90 fue cuando se descubre que había más hacia abajo, digamos, solo se conocía de la base de las columnas hacia arriba y entonces empiezan a excavar. Es entonces cuando se descubrió este sarcófago y se empezó a lucubrar acerca de quién podría haber sido aquel tal Lucio Emilio Lupus al que estaba dedicada la construcción. Se cree que era el hijo de la familia adinerada que gestionaba este territorio fronterizo. Se cree que el mausoleo formaba parte del límite natural que separaba dos provincias muy importantes en aquella época, como eran Tarraco y Cesar Augusta, la actual Zaragoza y la actual Tarragona. El mausoleo se encuentra rodeado de granjas ganaderas y campos de cultivo, principalmente frutales. El clima de esta zona del río Matarraña, de inviernos muy fríos y veranos muy calurosos, lo hacen ideal para este tipo de explotaciones. En esta parcela de cereza, Miguel planta diferentes variedades en cada bancal para que se solapen y así tener producción ininterrumpida durante varios meses. Solo las recoge cuando el fruto ha alcanzado el punto exacto de maduración. Nosotros empezamos con variedades templanas, concretamente con Nimba y Pacific. Este año la Nimba pues tuvimos problemas por el agua, es decir, dañó prácticamente el 80 o el 90% de la producción. Luego continuamos con Frisco, Santina Satén y ahora en estos momentos estamos con Lápiz. Sin embargo, el grueso de su facturación lo obtiene del melocotón amarillo. Lo embolsa para protegerlo de la mosca de la fruta, para evitar el contacto con los fitosanitarios y para que tenga una coloración homogénea. Un trabajo laborioso que tiene su recompensa. Los aromas y la maduración que tiene este melocotón con el embolsado, pues es mucho mejor. Lo podemos comprobar perfectamente. Fijaros bien qué amarillo tan intenso. Fijaros bien qué aroma, qué dureza, qué color. Esto es lo que hace el melocotón embolsado. Fruta y también almendra, aceite de oliva, ganadería, son la base de la cocina de esta localidad. Hoy nos preparan un guiso de pollo con patatas. Primero fríamos toda la patata, que la hacían los abuelos todas redondicas, con una paciencia allí pelando las patatas y luego las cortaban y las hacían redondicas. Más o menos hemos hecho lo mismo. Luego con el mismo aceite fríamos el pollo y luego se hacía una buena picada de almendras, ajo y perejil. Y esto es una comida que es muy sencilla, pero muy sabrosa. Lo acompañamos con 2 vinos de uva garnacha de la localidad. Y aquí, para finalizar la comida, tenemos una tarta de manzana y unos roscones, también típicos de Donosti. Los alimentos de una tierra donde la historia se nos descubre en cada recoveco, de sabores dulces y de un pasado forjado en la vía férrea. La Reserva Marina del Cabo